La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Queridos amigos y amigas, sean todos bienvenidos a su programa Educando en Valores. Una semana más que Dios nos da la gracia de poder encontrarnos y también gracias a la Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de la Vicaría Episcopal de Educación, llegamos hasta ustedes. En esta semana con un tema súper interesante sobre la artesanía dominicana, que hemos titulado Manos que Crean Historia. Estaremos hablando sobre esta área de nuestro país, de la producción de artesanías, de su comercialización y de otros detalles. Le doy la bienvenida a mi compañero Jonathan. ¿Cómo estás? Muy bien, Blanca. Gracias a Dios estamos por aquí como cada semana, tratando de brindarles siempre algo bastante interesante. Así que no se muevan y se tienen que saber que esto lo puede compartir para que las demás personas también puedan aprovechar este plato fuerte que tenemos en el día de hoy. Claro que sí, agradecer a aquellos que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, también a los que nos siguen a través de las demás plataformas en el podcast y a todos aquellos que sintonizan a través de Vida FM 105.3. Muchas bendiciones a todos y gracias. Y como cada semana iniciamos nuestro espacio poniéndonos en las manos del Señor, ahora pasamos con nuestra acostumbrada oración junto a Jonathan Rodríguez. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Padre, te damos las gracias por esta semana que hemos vivido. Queremos, Señor, glorificarte en San José, artesano justo y humilde de Nazaret. Tú que nos has dado a todos los cristianos, y especialmente a nosotros, un ejemplo de vida perfecta a través del trabajo diligente y admirable. Señor, haznos también humildes y danos una unión íntima también con Jesús y con María. Que los artesanos de la República Dominicana y del mundo puedan también, a ejemplo de San José, ser ejemplos de vida y de trabajo. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Mantente conectado con nosotros todos los viernes a las 8 de la noche en esta emisora. Pero también puedes conseguir todos nuestros programas en YouTube Music, Spotify y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Estamos educando en valores a través de la radio y también en podcast. Un programa de la Vicaría de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Educando en Valores. Y bien amigos, estamos de regreso en su programa Educando en Valores. Gracias a todos por acompañarnos y en un programa súper interesante que tendremos en este día. Lo hemos titulado Manos que Crean Historia. En este programa estaremos conociendo un poquito más sobre los artesanos y el trabajo que realizan. A propósito de que se conmemoró el pasado 19 de marzo el Día Mundial del Artesano y estaremos explorando el impacto de la artesanía en nuestra cultura y economía
ya que este arte, transmitido de generación en generación, no solo conserva nuestras tradiciones, sino que también impulsa la identidad y el desarrollo de nuestras comunidades. Hoy contamos con un invitado de lujo. Su nombre es Valentín Guerrero, abogado, periodista y gestor cultural, experto en el fomento, desarrollo y promoción de la artesanía y las industrias culturales, con una destacada trayectoria en formación y gestión artesanal a nivel iberoamericano. Ha trabajado en iniciativas clave para la artesanía en República Dominicana y en toda la región. Conversaremos con Valentín sobre el estado actual de la artesanía, sus desafíos y oportunidades, y sobre el Congreso de Artesanos que se celebrará el próximo 8 de abril, un evento crucial para este sector. Y un poquito como para ir entrando en la sintonía del tema, compartimos esta frase con todos ustedes. La artesanía es el alma de un pueblo hecha a mano, un legado que une tradición, creatividad y cultura en cada pieza. Y así, de esta forma, damos la bienvenida a nuestro invitado, Valentín Guerrero. Gracias y buenas noches para todos ustedes, tanto para Blanca y Jonathan como para todos los amigos y amigas que están conectados escuchando este programa. Para nosotros es un placer tenerte por aquí, Valentín. Y en estos días que hemos estado celebrando, así como lo mencionaba Blanca, el Día de los Artesanos, y un tema tan interesante que día a día se habla un poco más sobre esto, pero en la República Dominicana la tradición pues de hablar de este tema pues no siempre está, y queremos hacerla presente, queremos nosotros también poner nuestro granito de arena para que las personas puedan escuchar y saber más información sobre este hermoso arte que es la artesanía en todas sus facetas. Ya que usted tiene una gran trayectoria que es impresionante en el ámbito cultural y artesanal, ¿cómo nació su interés por la artesanía y qué lo motivó a especializarse en su fomento y en su desarrollo? Bien, gracias Jonathan por la pregunta, una pregunta interesante, porque la gente me ha visto durante mucho tiempo trabajando con el sector de los artesanos en República Dominicana, hace poco más de 20 años. Sin embargo, yo me encuentro con la artesanía siendo estudiante en la etapa del bachillerato. Pues resulta que yo soy egresado de lo que se llama el Liceo Víctor Estrella Liz, Liceo Comercial La Perito, la famosa Perito, de donde nos graduamos como bookkeepers. O sea, los egresados de Perito somos auxiliares de contabilidad, un auxiliar de contabilidad o un tenedor de libros o un bookkeeper. Es una formación que de hecho ya no continúa este programa de formación de bachillerato en contaduría en la forma que lo tenía la Perito aquellos años, muy cerca de lo que es el Centro Nacional de Artesanía, Senadarte, donde luego me tocó ser director durante 10 años. Coincidencias de la vida, estando yo como estudiante en el bachillerato, tenía compañeros que estudiaban en Senadarte y caminaban 2 esquinas, 3 esquinas más o menos, desde Senadarte a la Perito. Y yo los acompañaba y a uno que otro le preguntaba, ¿y por qué tú estás en esta escuela? Es una escuela vocacional, técnica vocacional, exactamente enfrente, aún funciona lo que se llama, hoy en día es un liceo con otro tipo de, digamos que de oferta curricular, pero es artes y oficios. Y atrás o detrás de ese edificio estaba la escuela laboral, una escuela que formaba técnicos en el área de la plomería, la
construcción, o sea, la albañilería, etcétera. Era un centro muy interesante que había hecho el presidente Balaguer en esos años. Entonces yo, caminando de Perito a Senadarte con mis amigos, me fui interesando por la artesanía. Resulta que un compañero, por mis habilidades como pintor a pincel, me dice un día: yo estoy a punto de graduarme de la escuela de lo que sería el taller de alfarería del centro Senadarte, y yo tengo que entregar unos trabajos que necesitan que alguien que sepa pintar me ayude a pintarlos. Pues yo vengo y le colaboro pintando esas piezas a pincel. Él me dice: no, pero estas piezas están perfectamente bien pintadas. Cuando las llevó a la escuela, fue elogiado por este trabajo, etcétera. Y bueno, él hasta consiguió después una especie de picada, como decimos en buen dominicano. Y llamó la atención la terminación, la pincelada. Yo tenía muy buen pulso en esos años. Y resulta que después su padre le compró los equipos y le puso un taller. Y él fue contratado por una especie de fábrica de taller artesanal de alfarería, cerámica, que estaba en la calle Noel, como la María Alejo. Entonces María Alejos es una tienda que estaba en la calle Noel en Ciudad Colonial. Ahí comienzo yo a acompañar a Pedrito, así se llamaba así mi amigo, a pintar patitos, ceniceros y otras piezas de alfarería, de barro. Aprendí mucho sobre las técnicas del barro en esos años, y así me conecté con la artesanía. Conocí en Senadarte en esos años profesores que trabajaban con lo que se llaman las fibras naturales, esas fibras que son conocidas como la jícara de coco, etcétera, y también el taller de cuerno de res. Pero pasaron los años, ya luego yo pasé a la Escuela de Bellas Artes, estuve en la universidad, y luego me encuentro exactamente más de 20 años después, unos 30 años aproximadamente, poco más, poco menos, en medio de una decisión. Cuando entró a trabajar, fui maestro en las aulas durante 18 años, pero es cuando salgo de las aulas y entro a lo que sería el Ministerio de Cultura, que se forma por la ley 4100, o sea, en el año 2000. El 00 es por el año 2000. En el 2000 se crea este ministerio, que lo que hace es que unifica todas las dependencias que había en el país en ese momento, las direcciones de museos, la dirección de patrimonio cultural, patrimonio monumental, mejor dicho, las escuelas de bellas artes, y combina todas esas instituciones bajo una ley que es la ley 4100, y hace esto que se llama hoy en día ministerio, que antes fue Secretaría de Estado de Cultura. Originalmente, recuerden que Cultura dependía de Educación, y cuando trabajé para Educación era Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos, y ya en el 2000 pasa a ser ministerio. En el 2004 entonces esa decisión es que me designan en un puesto, y yo me veo la decisión de que te gustaría ser el director de un programa educativo que trabajar con artesanos. Yo dije, pues está bien, lo voy a aceptar, y empecé a reunirme con los artesanos en la Dirección General de Museos, siendo yo a la sazón, en el momento, el director administrativo de la red de los museos. Y teníamos el plan. De hecho, me tocó a mí formular un plan de una red de tiendas para los museos. Ya 2005 exactamente. Saco el plan y comienzo a reunirme con los artesanos. Es así como yo entro también en la gestión pública, al frente de un programa que reunía a los artesanos, los organizaba para los eventos en los que iban a participar con el Ministerio de Cultura, que en ese tiempo era Secretaría de Estado de Cultura. Indiscutiblemente, Valentín, que ha sido una trayectoria bien enriquecida por la formación y por la experiencia
que tienes, y que has ido adquiriendo con el paso de los años. Pero me gustaría, así como un poco para que la gente se ubique un poco mejor, que tú nos digas, porque yo siento que el término de artesanos, de artesanía, se ha como relajado un poco y ya cualquier cosa es artesanía. Entonces, para ti, con la experiencia que tienes como maestro, como artesano, como persona que ha dirigido instituciones, ¿a qué podemos llamar artesanía? ¿A quién podemos llamar artesano? ¿Cualquier persona que hace cosas con las manos se puede llamar artesano? ¿O hay una definición de este ejercicio que describe lo que realmente es? Así es, así es. No todo lo artesanal es artesanía, y no todo aquel que está involucrado en un proceso artesanal es artesano. Es en esos años, cuando estoy ya en el 2005, que digo, bueno, ya no solamente son mis conocimientos como pincelista, como pintor, terminador, yo debo formarme un poco más en esto. Y se me presenta la oportunidad de que llega una convocatoria de AECIT a la Secretaría de Estado de Cultura, y ahí me dice la viceministra, me dice: ¿te gustaría participar de esta formación que se ofrece en Antigua Guatemala, en el Centro de Formación de la Cooperación Española? Yo, pero claro, me interesa formarme y conocer un poco más acerca de este campo en el que estoy ya involucrado. Y así comienza mi formación. Durante alrededor de unos 7 años, 2 veces por año, comenzamos una formación muy, pero muy regia, de la mano de Fundesarte, que hoy en día es la EOI, está dentro de la EOI en España. Esto me llevó a conocer los enfoques de UNESCO en materia de artesanía. Y con la definición que me quedé siempre, y la mantengo, es la de UNESCO. Porque cada vez que tuvimos un encuentro internacional de estos, durante 22 encuentros internacionales de formación, y creamos la Red Iberoamericana de los Responsables de la Artesanía, la RIRA, en ese proceso casi todos acogimos la definición de UNESCO. Y nos quedamos viendo que la artesanía es un producto de identidad cultural, generalmente comunitaria. Una comunidad, dice UNESCO, que es la dueña, ese es su patrimonio, y que sus cultores, sus creadores, los artesanos, son los portadores de la técnica. Por ende, la técnica es lo que se reconoce como patrimonio y pasa de generación en generación. No en sí el producto, no en sí el objeto. Habrá derivaciones, ¿no?, en las que la materia prima se va a importantizar. Pasa aquí con el larimar, pasa con el ámbar, pasa con la madera del linaloe, por ejemplo, en México, pasa con materias primas, pero siempre es la técnica artesanal lo que se reconoce como patrimonio inmaterial. Es inmaterial, es intangible la técnica, la aporta el artesano y la pasa de una generación a la otra. Un objeto producto de identidad cultural comunitaria que se hace con procesos manuales, continuos, y que se pueden auxiliar en este proceso de herramientas. Generalmente herramientas, dice la definición de UNESCO, que son rudimentarias. Y entonces, de función mecánica, no son automatizados los procesos de la artesanía tradicional. Aunque con el tiempo vamos a ir a una definición de lo contemporáneo, de lo actual y el uso de tecnologías modernas. Pero apegándonos a esto, la artesanía siempre será utilitaria, fundamentalmente utilitaria. Puede ser decorativa, pero más que todo utilitaria, ritual en muchas ocasiones, de ornamento, de un uso especial para una ocasión. Y ahí la tenemos que separar obligatoriamente entonces de las manualidades, de las artes aplicadas. Y ahí entonces conocemos la matriz Madame, que es la matriz de la diferenciación entre la artesanía
las manualidades y los productos híbridos. Y entonces cuando vemos esta definición de la artesanía, que estas técnicas tradicionales son patrimonio de esa comunidad, el que la aporta es el artesano y va contando la historia de la comunidad. Son esos valores de la identidad que se transmiten a través de los objetos que ellos van creando. No son iguales las piezas del artesano. Las puede ir haciendo tratando de que sean en serie, pero nunca quedan totalmente idénticas, sino que van variando, porque va a ser un proceso inspirado también en la cotidianidad. No siempre, aunque hoy en día la artesanía tiene un fin comercial, no siempre en sus principios fue comercial, sino de uso, de intercambio. Y estos valores simbólicos que trae la artesanía, también ideológicos, que son parte de la cultura, pueden ser, digamos que comunicados a través del objeto. Comunicados a través del objeto que puede perdurar en el tiempo, puede ser un objeto efímero, pero siempre está ahí la técnica. Y la técnica es lo que se tiene que proteger en sentido general. Cuando hablamos de diferenciar la artesanía de las manualidades, entonces estaremos frente a un producto que se elabora, esto es muy importante para educar a los oyentes y a los consumidores en general, un producto que resulta de una transformación manual de algo que ya estaba previamente industrializado. Por ejemplo, yo compro una taza y la pinto. Yo voy a la tienda y compro un surtido de bolitas de colores, plásticas acrílicas o de cristales de Swarovski y armo con ellas un collar. Este proceso, que es manual, sin embargo, lo que resulta es la transformación de un objeto, de un producto, de una cosa que ya había sido elaborada por la industria. Tomo una greca y la pinto. Está muy linda, pero yo no hice la greca. Yo decoré un objeto que estaba ya en el mercado. Luego viene otra parte, lo que hablamos de los productos híbridos. Bueno, pues son productos que resultan de un proceso sociocultural. Se originan de repente, no pertenecen a la cultura, no tienen un código específico, son híbridos, pueden conservar algún tipo de elemento, rasgo de identidad, pero todavía no me acercan a que son una artesanía, tampoco son una manualidad. Generalmente es una mezcla de técnicas, de materiales decorativos, son a veces reinterpretaciones que se dan mucho. Se hace esto para los souvenirs, lo produce una máquina vaciando resina, una pasta, y a veces llega hasta, dice un teórico, a consolidarse como un producto cultural. Sin embargo, no nació en la comunidad. Pudo haber nacido, hoy en día, por ejemplo, nace en Internet, en una red. No está arraigado al proceso cultural, a la evolución de esa comunidad y a sus valores, a su patrimonio cultural. Dicho esto, hablamos entonces de artesanía, de manualidades, de productos híbridos. También luego vamos a diferenciarlos de los objetos de arte. Vamos a diferenciarlos de el arte, que no es artesanía, es otro lenguaje contemplativo. Vamos a diferenciarlo de lo que sería, por ejemplo, lo que se llama hoy en día la industrianía. Bueno, pues esta industrianía nos ha ido llevando a que vemos las tiendas
las tiendas virtuales hoy en día y las tiendas físicas, los departamentos, tiendas por departamento, llenas de objetos que no pertenecen a nuestra cultura, están ahí a la venta. Han sido adaptaciones. Por ejemplo, yo veo un pilón que se origina con una madera que quizá un artesano, un hombre de campo la tomó y talló con una mocha, con un machete, un pilón para su uso, para majar café, para majar cualquier tipo de grano, ¿no? Y de repente yo estoy viendo un pilón que ha sido hecho, vaciado, por ejemplo, en aluminio. Y Valentín, El pilón está dentro de la industria y tiene un uso artesanal siempre y cuando alguien le dé uso al pilón de metal. Ya está en la industria NIA. y Valentín, este tema también, pues tú has tocado algunos tópicos que son interesantes. Y yo creo para poder contextualizarlo mejor dentro de la realidad que estamos viviendo, ¿cuáles tú piensas que son los principales desafíos que enfrentan los artesanos dominicanos hoy en día en el trabajo que realizan en cuanto a lo que es aquí la República Dominicana y la proyección que tienen estos hacia el futuro? Bien, en primer orden, los artesanos dominicanos han ido, digamos que, reduciéndose en cantidad. Sobre todo después de la pandemia, mucha gente enfermó, mucha gente ya estaba un poquito, digamos que, había envejecido. Y según las estadísticas nuestras como Fundación Camart, el país está por debajo de 1,000 artesanos, maestros artesanos. Hay mucha gente haciendo manualidades, haciendo bisutería, y todas tienen valor. No quiero dejar aquí en la mente de los oyentes que eso no tiene valor. Sí tiene valor de cambio, valor comercial, y en algunos casos podría tener algún tipo de rasgo de valor cultural, algún asomo, pero lo que tiene valor cultural es la artesanía. Ya lo he descrito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Que lo que debemos hacer es, primero, separar las cosas. Usted va a una tienda por departamentos y dice, ¿dónde está la ropa de los niños? Bueno, está allá en el segundo piso. Para caballeros, al doblar. ¿Y dónde están por ejemplo, utensilios de cocina? Está por aquí, en el pasillo izquierdo, a la derecha. O sea, todo está ordenado en las tiendas. Todo este escaparatismo, todos estos anaqueles, estas góndolas de los supermercados, usted dice, ¿dónde está el arroz? Bueno, está de este lado, aquí están las pastas, está el azúcar. Nadie le va a vender a usted azúcar por sal, ¿verdad que no? Quizá por un error, pero no de manera intencional. Nadie le va a vender a usted en una farmacia penicilina por, qué sé yo, por bicarbonato. Quizá un error humano, puede pasar un día, pero no es la intención, ¿no? Ahora bien, ¿por qué disfrazamos la artesanía? Perdón, las manualidades de artesanía. ¿Por qué quiero venderte un producto y decirte que está Made in Dominican Republic? ¿Por qué está hecho en República Dominicana? Una cosa que nunca se hizo en República Dominicana. ¿Por qué le ponemos ese sello a lo que no es? Ni será nunca. Si usted hace un garabato en la pared, es un garabato. Si lo hace Picasso, es una obra de arte. Si usted hace un producto manual, bonito, decorado, terminado, con una máquina láser y todo está muy bonito, no es una artesanía. Si lo hace un artesano, es una artesanía. Y ahí respondo, ¿qué debemos hacer con los artesanos? Entonces, dotarles de tecnología para que puedan ir superando la brecha que nos impone la evolución. Quizá no van a seguir cortando con una mocha. Pueden cortar con una máquina láser. Los artesanos tienen que ser capacitados y hay que multiplicar la cantidad en el país formando jóvenes de la mano de maestros artesanos. Nuestra gran, digamos, limitación es la mano de obra.
No tenemos culturas vivas. Aquí no hay indígenas. Los tiene Guatemala, los tiene Perú, los tiene México, los tiene Panamá, que está allí a 2 horas. Tiene indígenas. Los tiene Venezuela. Y sigo diciendo toda la región centro-suramericana, y vamos a encontrar comunidades donde hay millones de personas que son artesanos porque nacieron artesanos, hijos de artesanos, de abuelos artesanos, de bisabuelos artesanos. No es nuestro caso. Tenemos un gran mercado con una oferta limitada y una demanda que quintuplica la oferta que tenemos por la escasez de mano de obra. Nos vamos desconectando de las raíces, vamos yendo hacia un producto raro, nuevo, que va apareciendo, y vamos dejando al artesano detrás. Esos pocos maestros hay que ponerlos en valor. Es lo que hacemos en Selecta RD. Identificarlos y decir, aquí están. Y son capaces todavía de transmitir esas técnicas y ponerlas en valor. Quizá muchas instituciones públicas y privadas pierden el enfoque. Y de repente estamos viendo las redes llenas, los periódicos llenos de esfuerzos muy interesantes, pero que no conectan con la artesanía dominicana. Yo pudiera pasear a la gente así de repente, si todos cierran sus ojos y se concentran y me dicen en cuál tienda de Santo Domingo, de Punta Cana, de Puerto Plata, etcétera, Bávaro, han visto artesanía dominicana. ¿La pueden identificar? Es posible que no. Es posible que sí, gente que se dedica a esto pueda decir, mira, ese es producto dominicano. Lo otro no sé lo que es. O lo otro dice, hecho en República Dominicana, pero cuando le busco y le quito ese sello que tiene debajo, dice, pero made in China. Entonces, el mercado está saturado. ¿Qué hace falta? Protección del artesano, bienestar para el artesano, capacitación, crear una generación de relevo, que es el gran tema de todos los días. Los hijos de artesanos no quieren ser artesanos, porque sus padres, siendo artesanos, no han logrado tranquilidad económica. Para ponerle un nombre, estabilidad y tranquilidad económica. Viven del día a día de lo que hacen. Todavía los números de un estudio, por ejemplo, que se hizo en el año 2006, recientemente los comparamos con un estudio que hicimos desde la Fundación para 2023, siguen siendo los mismos números. Más o menos los ingresos mensuales de un artesano, lo que puede hacer en cuanto a capacidad instalada para producir artesanía, no ha variado mucho, salvo excepciones. Y otra cosa que hay que hacer es comprarles artesanía. O sea, las instituciones públicas y privadas deben hacer el compromiso de comprar artesanía dominicana. Lo que nos pasa constantemente es que nosotros, por la experiencia que tenemos en este campo, y la entidad como tal, la fundación, recibe llamadas, correos, mensajes de dónde puedo comprar tal cosa. Esas preguntas nos llevan a la extinción de productos importantes que ya van desapareciendo. Hay comunidades acá. Yo acabo de poner en el 2024, en Selecta RD, 3 casos de artesanías en peligro de extinción. Peligro de extinción, estamos hablando de que en una comunidad ya eso dejó de hacerse. Hay poca gente haciéndolo. Y los 4 o 5 que están allí son octo y nonogenarios, o nonogenarias en el caso de las mujeres de las tablas, que son tejedoras de guano. Se teje guano en el país, en otros lugares sí, pero ya en las tablas no nos quedan tejedoras de guano, ni una generación que quiera continuar tejiendo guano. Es importante la artesanía, a pesar de la industria, la tecnología y la modernidad, claro que sí, porque nos conecta con lo que somos. ¿Podemos incursionar en la artesanía utilizando tecnología moderna? Claro que sí. Eso no es pecado. El uso de esa tecnología en favor de la artesanía y de la conservación de sus códigos culturales, de su esencia, es lo que tenemos que cuidar. Interesante todo esto que nos estás contando, Valentín. Evitar todo eso. Sí, y son claves que estás dando para que quienes nos están escuchando y son artesanos o tienen contacto con algún artesano en su entorno,
que pueden tomarlo en cuenta para adecentar la profesión y retomar los orígenes, como tú decías. Y hablabas también de la parte de formación y de otras cosas que pueden hacer. Y me lleva a pensar en que tú trabajaste en la formulación del Plan Estratégico de Artesanía RD. Entonces me gustaría saber qué es el plan estratégico y cuáles son sus ejes principales, cómo esto beneficiará al sector. Bien, pues el plan estratégico se realizó con un enfoque, con un alcance a nivel nacional. Se pensó como un instrumento base para que dijéramos, tenemos una guía, tenemos una bitácora hacia dónde vamos. Y este plan buscaba primero identificar y sistematizar a nivel nacional las necesidades, las potencialidades y las oportunidades del sector artesanal, organizarlas entonces dentro de un plan a 5 años, buscando al identificar debilidades, fortalezas, oportunidades como tipo FODA, ¿no? Y las amenazas que siempre están fuera hacia el tema del mercado, el tema de la artesanía engañosa, la chuchería folclórica, que la he mencionado acá, ¿no? Que te están vendiendo productos que no tienen nada que ver con la cultura dominicana, disfrazados, pintados y maquillados. Entonces el plan estratégico se enfocó en esto. Dentro del plan estratégico, mencionando ejes, artesanía como valor cultural e identitario, el diseño de productos, nuevos productos, sin perder la técnica ni la esencia cultural, el bienestar del artesano, un eje fundamental, la seguridad social del artesano, la calidad de vida del artesano, una vida digna, por ser ¿qué? Un guardián de las técnicas, un guardián del patrimonio cultural, un portador de una cosa que solo él la sabe y puede transmitirla a otra generación si se logra organizar ese proceso. En la época moderna, no es como la época anterior, donde la gente vivía toda en una comunidad cercana y decía, bueno, mira, el hijo mío, yo quiero que se ponga allí en el taller a ayudar al vecino, que ahí se va a hacer carpintero. Cuando ustedes hablaban del Día del Artesano, el Día Internacional del Artesano, que es así como se llama, Día Internacional, 19 de marzo, se inspira en la fiesta de San José Obrero, el padre putativo de Jesús, que resulta que era carpintero. Entonces, en Nazaret, este niño aprende con su padre también a trabajar artesanía, a hacer trabajos de carpintería, de madera, para la época, ¿no? Entonces, San José Obrero se celebra el 19 de marzo, una tradición muy antigua, y este día entonces se dedica como Día Internacional del Artesano. Curioso es que en República Dominicana creamos en el 2011 nuestra propia ley. Perdón, el 11 de octubre de cada año celebramos el Día del Artesano Dominicano. La ley es aproximadamente 2009. Ya para 2007 estábamos hablando de esa propuesta de ley que surge de la necesidad de darle importancia, ¿no?, en República Dominicana a los artesanos. Y la artesanía en el mercado local e internacional como un cuarto eje. ¿Cómo comercializar la artesanía nuestra? Estrategia de comercialización, mercado local, mercado internacional, la exportación. ¿Qué podemos exportar? ¿Qué tenemos que marcar? O sea, se ha hablado de incluso en ese momento, en el plan, de la necesidad de una especie de sello hecho en República Dominicana. Un poco complejo el tema de los sellos, pero se habló dentro del plan, en las consultas. Este plan se trabajó haciendo consultas a nivel nacional
a las comunidades de artesanos. Y se contrató un equipo de expertos en la parte de planificación. Y durante prácticamente un año se trabajó en este plan. Y luego todo se presentó, digamos que se actualizó en el 2016 con un congreso de artesanos dominicanos, el Congresart 2016, que es el primer congreso de artesanos que realizamos en el 2016. Y hablando de ese congreso, Valentín, sabemos que el próximo día 8, el martes 8 de abril, se celebrará el Congreso de Artesanos. ¿Cuál es la importancia de este evento y qué impacto se espera que tenga en el desarrollo del sector artesanal del país? Bien, el del día 8 de abril es una especie de calentamiento a lo que será posiblemente en octubre el Congreso Nacional. Este es, digamos, con un congreso más limitado con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es, en esta ocasión, dentro de lo que sería el Congreso de la Escuela de Diseño Industrial y Artesanal de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma, que se inserta esta cápsula de medio congreso dedicado solo a la artesanía y la otra parte, la industrial, separada. Ese es lo diferente esta vez, ¿no? Entonces, aquí se espera que participen unos 400 personas, ¿no? Entre estudiantes y gestores y público en general invitado. Pero se espera comenzar este diálogo de la artesanía y la tecnología. Lo que he estado hablando, vamos a plantarnos en qué tanto puede ser beneficioso el uso de la IA, inteligencia artificial, en la artesanía. Por ejemplo, el uso de tecnologías como son los grabados láser, los cortes láser, etc. ¿Cómo cuidar esto? Incluyendo hasta la parte ética del asunto, ¿no? Cómo podemos utilizar estas herramientas que nos ofrece hoy en día la tecnología, estas oportunidades, sin dañar la esencia, más de lo que está, ¿no? de nuestra artesanía. Entonces, esperamos también producir un documento que sea entregable a instituciones públicas y privadas que estén interesadas en conocer. El título de mi ponencia, por ejemplo, y parte del panel de expertos va encaminado a un panorama y perspectiva de la artesanía dominicana, pero además en el panel vamos a ver todo lo que corresponde también a la parte de comercialización. Cuando hablamos de estudiantes que están en la carrera de licenciatura en diseño, mención artesanal o mención artesanía, entendemos que ellos deben vivir de lo que hacen, de una profesión. Y si no se crean las condiciones para que esta profesión tenga campo de trabajo, entonces estaríamos formando gente para que se queden dando vueltas en torno a una mesa en un parque o en torno a tener que verse frente a un gift shop o una tienda donde se venden artesanías 90% importadas y un 10% de factura local. ¿Cómo puede un estudiante, un joven entender que para qué estoy aquí? ¿Para qué me formé y me hice licenciado en esta carrera si lo que voy a tener entonces que enfrentarme a este especie de desorden? Apuntar hacia allá, apuntar hacia cómo crear un diálogo entre la academia y la artesanía, pero desde la artesanía moderna, cómo lograr un espacio de mercado, de investigación, de uso de tecnología y de poner en valor lo nuestro a nivel local e internacional. Mira, y a propósito del mercado internacional, nos gustaría saber en tu experiencia, cómo has estado en actividades no solamente aquí en República Dominicana, sino también que has representado al país
en actividades internacionales. ¿Cómo se ve la artesanía dominicana en esos países en donde has estado? Y por ejemplo, que has trabajado con organismos internacionales como el Consejo Mundial de la Artesanía y la Red Iberoarte. Son dos preguntas en una. ¿Cómo se ve y cómo se aprecia, cómo se percibe, cómo se adquiere la artesanía dominicana? ¿Y qué lecciones podemos aprender de esos otros países para fortalecer la artesanía de República Dominicana? Sí, muy bien. República Dominicana, por ejemplo, en el 2006 recibimos 3 sellos de excelencia de UNESCO en artesanía, que son los santos de palo de Bonao, las mariposas de coco de Arteco, de Moca, y los gallos o el gallo de madera de Hermanos Puello de Cambita, con Juan Puello a la cabeza, el hombre del gallo. La artesanía dominicana vista por los expertos en la región es de altísima calidad, colorido y de hecho valorada como una artesanía de mucha fuerza identitaria, vista por los expertos. Cuando se lleva artesanía dominicana a ferias internacionales, se vende muy bien. Una feria internacional siempre encuentra compradores expertos, compradores muy bien educados y compradores en sentido general que saben apreciar un producto artesanal de calidad. Nos ha ido muy bien siempre y cuando vamos con artesanía. Nos ha ido muy mal cuando vamos con cualquier tontería y nos exponemos. Y como decía un maestro mío, cuando usted expone, se expone. Entonces nos exponemos y la gente cuando viaja fuera de República Dominicana suele venir a comparar productos de culturas milenarias y caemos en ese error. Es en República Dominicana el boom del turismo lo que hace que mucha gente que estaba haciendo actividad artesanal en el campo sin ninguna intención comercial hace menos que unos 40 y tantos años, que empezó a ver que el turismo empezaba a poner en valor esto como una cosa que se vende. Y yo digo, pero yo soy artesano, entonces yo quiero estar en ese mercado, producir esto y venderlo. Y teníamos entonces un enfoque en un mercado local. Luego empezamos a ver la misma demanda y que decíamos, esto se puede vender a nivel internacional, ¿cómo no? Y nos va bien cuando vamos a esas ferias, tenemos mercado siempre. Nos hemos equivocado cuando digo, llevamos personas que no son artesanos a una feria internacional y productos que no son artesanía. Ahí la macamos, como se dice en buen dominicano. Sí, en el Consejo Mundial de Artesanía, en el capítulo de América Latina, donde participo activamente. De hecho, tengo como invitada a la presidenta del Consejo Mundial de Artesanía para América Latina este día 8 de abril en el Congreso de la Universidad Autónoma de la UAST. Ella estará de manera no presencial, sino a través de la tecnología, ¿no? De manera virtual. Estará cerca de media hora en una ponencia sobre la innovación en artesanía en América Latina. Y nuestra participación en los encuentros internacionales a nivel técnico hemos tenido muy buena acogida. Yo soy quizás el tercer hombre en el barco en los últimos 22 años más o menos. Primero estaba doña Virginia Roca Pesotti, que siempre nos representó con gran altura en los foros internacionales, nos representó también en alguna que otra actividad José Ferrari, nos representó alguna que otra vez gente que aunque no está directamente formada en el tema de artesanía, son expertos en aspectos folclóricos, de investigación en el campo de la antropología, etcétera, como lo es una folclorista como Xiomarita Pérez, como por ejemplo también en su momento el mismo Dagoberto Tejada,
y otros que han estado en foros internacionales. Pero ya, digamos, en el campo de la especialidad, como gestores formados, tenemos mucha actividad. Yo no puedo ir a todo. De hecho, mi afán por formar jóvenes en las universidades es que hace falta gestores, investigadores en el país en materia de artesanía, que se formen bien, que entiendan cuál es su misión y conozcan bien el terreno, porque si hay más gestores con conocimiento para fomento, desarrollo, competitividad, artesanía, comercialización, entonces podemos crecer también a una velocidad un poquito más acelerada. En esos territorios siempre la gente nos ve como un país con una alta tasa de visitación turística. Entonces siempre nos ponen de referencia un país altamente turístico, pero cuando nos visitan, cuando les toca visitarnos, dicen, wow, pero es que no tienen una oferta entonces clara de la artesanía. Su oferta no está clara, está muy contaminada, está muy variopinta de cosas que no son artesanía. Entonces te confundes. Si vas a un todo incluido, te hacen la noche dominicana. Y si vas un viernes la noche a un resort, todo incluido, noche dominicana, y tú dices, pero ¿dónde está la cosa dominicana? O sea, el turista no conoce eso. Yo sí. Quizá ustedes también, que son dominicanos de pura cepa, ¿no? Dice, pero ¿dónde está lo dominicano? Entonces, eso nos ha traído problemas, pero a nivel general nos ha ido bien. Hay un asunto, Valentín, que tiene que ver con algo que tú estás planteando de diferentes formas en todo este tiempo que hemos estado aquí conversando. Y es de que, y eso lo estuvimos hablando también fuera del aire, de que en la República Dominicana, pues comparado con otros países turísticos, incluso en la oferta hotelera, no vemos tú estabas apuntando precisamente ahora, pero me gustaría ahondar un poquito sobre eso. No vemos una propuesta que en los hoteles se perciba como tal vez se percibe en otros países, una propuesta claramente que enaltezca la cultura, la artesanía, la forma en que se percibe la cultura dominicana a nivel de decoración, a nivel de detalles. Incluso yo me atrevería a decir que para algunos que hemos tenido la oportunidad en algún momento de representar el país en algún foro, algún congreso o actividad, se hace muy difícil incluso conseguir artesanía, conseguir algunos recuerdos para regalarlos a diferentes personas. En otros países eso tal vez se hace más fácil porque hay lugares y zonas que están directamente hechas para este fin. Sin embargo, en la República Dominicana, no, los pueblos, las ciudades no tienen como un centro donde va directamente. En algunos casos, pues, en el caso por ejemplo de Santo Domingo, tal vez en el mercado modelo y en algunos lugares, algunos centros comerciales tal vez aparece un poco de eso, pero hay que buscar mucho. Aparece un poco. Aparece un poco y hay que caminar. El mercado mucho. modelo es un relajo. De hecho, hace una semana estuve visitando el mercado modelo. Siempre visito los mercados, hago unas rondas, hago fotografías, hago entrevistas. Es una rutina y cada día vamos perdiendo más. Cada vez de 20 productos, 3 son dominicanos. Lo demás es pura chuchería folclórica de pasta, de resina, importada. Tenemos muchos productos de los vecinos hermanos haitianos que han invadido el mercado local también. Tenemos productos que vienen desde China, desde Indonesia, etcétera, de todas partes. Y artesanos centro-suramericanos que viven en el país y son importadores de lo suyo. Y lo venden aquí
y lo traen hecho de allá y le ponen hecho en República Dominicana. Tenemos desde Ecuador, Guatemala, menos de Perú. Tenemos también de Venezuela hoy en día. Y la gente hace lo que puede hacer para vivir. Y bueno, si le pongo República Dominicana, le pinto una banderita y lo pongo allí y se vende, está bien. Debilidad de República Dominicana: la falta de una política pública que esté concentrada en el fomento, la promoción y la protección de nuestras artesanías. Esa debilidad va en aumento. ¿Por qué razón? Porque, de hecho, recientemente fue cerrada una institución, que era una institución que fue creada originalmente para el tema del fomento de la artesanía. Los centros de artesanía en República Dominicana, a nivel privado, no se han desarrollado como centros de artesanía, sino como escuelas de manualidades. Muchas escuelas de pintura, muchas ONGs en el país, a veces queriendo ayudar, hacen daño, porque no buscan un experto que les oriente de qué es lo que debes fomentar, qué es lo que debes proteger. Bueno, pues inventan de repente una ONG un curso de velas y velones para ayudar a las mujeres a que sean emprendedoras y que luego la ponen en una feria como artesanas. Valentín, se nos agota el tiempo y tenemos que cerrar con un mensaje breve, conciso, sobre todo a los artesanos de nuestro país. Un mensaje de qué tú le dirías a los artesanos que están en sintonía. Bien, en primer orden, que no pierdan la esperanza. Que cada día tengan mucho más fe en que lo que ellos hacen tiene valor. Y aunque aún no se reconozca su valor, hay que luchar por ese reconocimiento. Unidad. El sector requiere unidad, enfoque. Sea a nivel de cooperativas, de asociaciones, de núcleos, de gremios, pero unidad. Y que se acerquen a toda oferta de capacitación que encuentren a su paso y que la aprovechen. Porque si los artesanos tradicionales no se capacitan, van a terminar siendo vencidos por los emprendedores muy bien intencionados que van a hacer lo posible por subsistir presentando al mercado un producto que no va a ser artesanía, va a ser cualquier cosa. Que se esfuercen en identificar sus productos como artesanía y presentárselo a todo aquel que les quede enfrente. Sector público, sector privado, que usen las redes sociales, que las usen diciendo: esta es mi artesanía y soy artesano, que se identifiquen en el conglomerado para que se puedan hacer notar. Y si me tocara decir un mensaje también, una parte del mensaje a las autoridades, les diría que compren artesanía dominicana, que promuevan artesanía dominicana, que fomenten nuestra artesanía dominicana y que a la vez le den acompañamiento a los artesanos. No necesariamente a todos, pero a los que puedan. No es simplemente acompañar personas que hacen cosas. Tienes que identificar en el conglomerado. Si yo quiero criar patitos, pues crío patitos. Si los mezclo con gallinas y gallos, entonces digo, no tengo un zoológico. Pero yo quiero criar aves, pero quiero priorizar las aves, los pavos reales. Bueno, esos son los artesanos, los pavos reales. Y quiero criar de esos porque esos están en extinción. Esos están en peligro. Aunque críe cotorras y críe palomas, pero debo criar pavos reales. Estos son los que verdaderamente están en extinción. Usted puede, como ONG, como entidad privada o pública, fomentar el emprendedurismo, acompañar a la gente a que aprenda oficios y se gane la vida, pero no los mezcle con artesanos. Esa bola mezclada de gente que hace cosas ha creado una gran confusión y ha creado estos mercados, estas ferias, estos eventos, estos bazares llenos de cualquier cosa que ponen en peligro cada vez más la artesanía y que desaniman y desorientan a los artesanos. Valentín, lamentablemente se nos terminó el tiempo.
te damos las gracias nuevamente por atender a nuestro llamado y hablarnos de este tema tan interesante. Después tendremos que buscar otro espacio para que podamos seguir conversando sobre este tema que creo que debe el país darle mucha atención, porque también nos habla y nos grita que tenemos que prestarle más atención, porque es parte de lo que vive el país, que es el turismo. Y esto y no está completa la oferta turística si no está la parte artesanal en el país y se contempla. Así que muchísimas gracias, Valentín, por estar con nosotros, y a ustedes que nos escuchan también queremos darles las gracias por atender a esta invitación de cada semana. Así que A muy ustedes buenas por noches. invitarme. Gracias, Blanca Muy y bien. Jonathan. Bueno, bye bye y nos vemos la próxima semana en este programa Educando en Valores. Chao. Bye bye. Buenas noches. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.